Yo quiero agradecer muy especialmente a Italia, a Edith, que están el día de hoy, a 6 años de impunidad, como dice el título del libro, y 6 años de resistencia. Están también por aquí otras compañeras, está Mariana Selvas, está Norma Jiménez, que agradecemos porque de ella son las ilustraciones del libro. Ella es artista, nosotros decimos que ella es artista y pueden ver aquí los cuadros. Agradecemos también esa aportación al libro. Y bueno, este libro es una aportación colectiva. También está Patti Torres por acá, no hablando específicamente de dónde. Y bueno, agradecer también la presencia de todos y de todas ustedes. Nos da mucho gusto ver lleno el auditorio, nos da mucho gusto saber que hay muchas voces solidarias que nos resistimos al olvido y a la impunidad. El libro es un esfuerzo colectivo de muchas personas, es un esfuerzo colectivo de las protagonistas del libro, que son las compañeras que han denunciado tenazmente por más de 6 años esta impunidad que ha prevalecido, esta represión de todo lo que significó Atenco, que significó una represión brutal en contra de más de 207 personas, en contra de más de 47 mujeres, y esa violencia tan brutal para reprimir un pueblo, para después continuar la represión mediante juicios penales injustos y después continuarla perpetuando mediante la impunidad. Mediante esta obra, como ya lo señalaban los compañeros, José Rosario, como lo señalaba Alberto, de Amnistía, que siempre ha estado en solidaridad presente en cada momento, pues bueno, no podemos conformarnos con un olvido y tampoco podemos conformarnos con quienes nos gobiernan y quienes van a estar gobernando los próximos 6 años. Son 6 años que coinciden justo con un sexenio perdido en materia de justicia, con un sexenio perdido en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, porque lo que le hacen a una mujer, la violencia contra el cuerpo de una mujer es la violencia contra el cuerpo de todas las mujeres, y eso no debería siquiera permitirse en un estado como el nuestro, que se dice democrático, pero menos aún debería permitirse esta violencia institucional por parte de los policías, que son quienes deberían velar por esta supuesta seguridad a la que tenemos derecho y que cada día es más cuestionable el momento en el que nos encontramos en tema de derechos humanos, en tema de seguridad y en tema de justicia. Ahorita voy a pasar la palabra a Rosalba para que comente un poco más el libro. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, los contenidos también que tiene esta publicación pretende continuar dando cifras acerca de la violencia contra las mujeres, la violencia en contra de las mujeres a nivel nacional, pero también la violencia en contra de las mujeres en el Estado de México, cuyas cifras son alarmantes. Tenemos estas cifras terribles de violencia feminicida, tenemos estas cifras terribles también de falta de investigación, de violencia no solo en el ámbito doméstico, sino también en esta violencia institucional por parte de las autoridades. Pretende también recoger un análisis breve sobre qué significa la tortura sexual y por qué es importante insistir en que es necesario un alto a la tortura sexual. Yo creo que el caso de las mujeres de Atenco, como se ha conocido por el lugar más emblemático en donde sucedieron los hechos, no precisamente porque ellas sean de Atenco, sino por esa solidaridad en esa lucha, pues evoca, ¿verdad?, toda la necesidad de continuar también pues solidarizándonos. Para nosotras es importante también el tema del alto a la tortura sexual, porque hay otros casos, ¿no? Están los casos en Chiapas también muy visibilizados, están los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que han tenido que llegar a la Corte Interamericana y que aún después de haber llegado a esa Corte Interamericana tienen que regresar al Estado mexicano a seguir, pareciera, negociando el cumplimiento de una sentencia por esa violencia también sexual que se ha dado en operativos como Oaxaca y en muchos otros lugares, pero que por temor, que por esta misma represión las mujeres han callado, porque no es fácil seguir esta lucha. Por eso para nosotros es importante continuar acompañando y visibilizando lo que ha significado Atenco en términos generales, pero lo que ha significado en términos de violencia contra las mujeres. En este libro también podemos encontrar, bueno, las aportaciones de Rosalba Ida, que ahorita nos podrá hablar más, las aportaciones de Clemencia Correa, que lo
la visión que ella tiene es desde el impacto psicosocial que se da a raíz de esta violencia institucional, tanto de la represión como en específico de la tortura sexual. Yo creo que los aportes de la compañera Clemencia Correa, que están plasmados en este libro y que invitamos no solo a ver las fotos, que creo que son muy ricas en la parte visual del libro, sino también las reflexiones que trae cada una de estas ponencias, de estos escritos que han sido recopilados, nos hacen un llamado a cómo afecta la violencia no solo a las mujeres que la vivieron, sino a todo el ámbito familiar y todo el ámbito comunitario, lo que conlleva la represión y lo que ha conllevado a Tenco también. En la cuestión de acceso a la justicia damos también ciertas cifras. Recordemos que ha sido un largo caminar, que en un momento estas investigaciones estaban en la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Violentos contra las Mujeres, la FEVIM, que después sería FEVIMTRA, y que recién ocurrió los hechos. Esta fiscalía había sido creada justo para investigar y para erradicar la violencia contra las mujeres. Un poco la apuesta fue, por supuesto, se necesitaban utilizar estas vías institucionales, porque en aquel momento, si nosotros revisamos los periódicos y los encabezados, la línea de las autoridades era desacreditar el dicho de las mujeres, era negar que hubieran ocurrido estos actos y era decir y retar un poco que no había denuncias penales y que si algo hubiera sucedido ellas deberían de haberlo dicho. Entonces, en respuesta de eso se acudió a presentar las denuncias con la serie de implicaciones que tiene en cuestión de todos los obstáculos que tenemos las mujeres en torno al acceso a la justicia, ¿no? Desde el hecho de cómo se investiga, la falta de protocolos de actuación, la falta de autoridades sensibles al tema, pero finalmente se realizan las denuncias, se abren también investigaciones en el Estado de México y bueno, el resultado a 6 años es la prevaleciente impunidad de la que ya se ha hablado. Presentamos algunas cifras de la Fiscalía. Es importante porque esta Fiscalía continúa funcionando en términos formales, diríamos nosotros, ¿verdad? No en términos reales, puesto que las consignaciones son prácticamente nulas. Aquí se pueden observar las gráficas. Y también la parte de toda la serie de recursos destinados para tener un edificio con una Fiscalía, pero para al final poder ir a decir en foros internacionales que hay una decidida lucha de erradicar la violencia contra las mujeres por tener una fiscalía, pero en términos reales sabemos la inoperancia de esta y de todas las fiscalías básicamente. Creemos que en el Estado de México es igual de terrible las declaraciones que se hicieron en un inicio, que ya nos dejaban ver la falta de imparcialidad de las autoridades, la falta también de voluntad política por verdaderamente investigar los hechos, y que aún así la Fiscalía cierra sus investigaciones y pasa todo al ámbito local. Un estado, también hay cifras, uno de los estados con mayor índice de corrupción y con mayor inefectividad en tema de acceso a la justicia, y específicamente en el tema de acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres. Pero en fin, el destino han sido prácticamente el mantener congeladas las investigaciones y el, por supuesto, no solo no procesar a los responsables y sancionarlos adecuadamente, sino más aún, también lo que ha significado es todos estos pactos de impunidad, premiar a los gobernantes y a las autoridades que participaron en este operativo. No nos hemos cansado de repetirlo, es importante siempre volver a la memoria, ¿verdad? Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y ahora se quiere candidatear en una ausencia de política de derechos humanos, y que los hechos nos muestran una total visión de autoritarismo, mano dura y políticas de represión en contra de la población que exigimos nuestros derechos. También en su momento Eduardo Medina Mora, quien fuera secretario de Seguridad Pública, fue premiado con la Procuraduría General de la República, llevando por supuesto el control de las investigaciones y posteriormente haciéndolo embajador de Reino Unido, a manera, nosotros decimos por supuesto, de premio. Ardelio Vargas Posado era también, formaba parte de la Agencia de Seguridad Estatal y ahora es secretario de Seguridad Pública en Puebla, ¿verdad? Es decir, la gente que se alinea al poder y que pone todo a costa, esta mano dura a costa de los derechos humanos, finalmente son premiados porque son de utilidad para el propio poder y para poder perpetuar estas prácticas. Nosotros queremos denunciar enfáticamente la inefectividad en estos 6 años, tanto a nivel federal como local, de las investigaciones, y
invitarlos a que nos sigan, por supuesto, acompañando en este trámite internacional que, si bien es largo, estamos seguras que va a ser una manera de continuar resistiendo ante tanta impunidad. Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, Eduardo Medina Mora, Abel Villicaña, Miguel Ángel Yunes, Higinio Martínez Miranda, Pascual Pineda, son solo unos nombres que la impunidad pretende que olvidemos. Nosotras tenemos 6 años luchando contra la impunidad y tratando de evidenciar al Estado y su responsabilidad en los ataques en Texcoco y en San Salvador Atenco. Es muy fácil diluir las responsabilidades cuando un operativo tiene tantos efectivos. Dicen que más de 3,000, en donde participaba la Policía Federal Preventiva, entonces la Policía Estatal y la Policía Municipal. Y la responsabilidad que han tenido estos señores, ya Jacqueline nos los platicaba, ha sido poco evidenciada, evidentemente no ha sido investigada, y hay un reconocimiento por parte del Estado contra estos fulanos, de darles puestos públicos, de ser candidatos a la presidencia, de ir escalando en esta pendiente del poder. Y nosotras creemos que es vital recordar sus nombres, es vital recordar estos hechos. Por fortuna y gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes que se encuentra aquí, hemos podido enfrentarnos al Estado. En 2006 no nos conformamos con el papel que el Estado nos había designado, que el poder nos había designado, de quedarnos en nuestras casas, a vivir nuestra vida tranquilas, a cuidar a los hijos. Y cuando nos torturaban, nos lo reprochaban. La policía nos decía que nos ocurría justamente eso porque nosotras no nos habíamos quedado en nuestras casas, que nos torturaban por andar de alborotadoras. Y entonces no nos conformamos con ese papel y ahora seguimos dando la lucha porque no nos conformamos con el papel que nos quisieron dar después. Nos designaron el papel de la víctima, el papel del estigma, el papel de la culpa. Y entonces nosotras intentamos con un esfuerzo grande, doloroso, revirar este mensaje. Y entonces hicimos algo que nos salió natural, que nos salió porque somos mujeres que luchamos, de hacer la reivindicación de nuestros propios nombres, de nuestros propios cuerpos y de nuestra propia lucha. Un poco quiero explicar la portada del libro, que a mí particularmente me gusta mucho. Lo hizo Norma Jiménez y justamente es retratar o tratar de imagen, hablar de esa reivindicación que tenemos de nosotras mismas. No somos víctimas en el estricto uso de la palabra victimizante. Nosotras no escogimos ni el silencio ni el dolor como alternativa para sobrellevar y para afrontar la represión. Nosotras hemos sido las violadas, las viejas de Atenco, alborotadoras que tuvieron su merecido. Y hubo una serie de descalificaciones a nuestra denuncia que, con un nudo en la garganta, no de tristeza sino de rabia, nos enfrentamos a medios de comunicación que se prestaron al juego del Estado hace 6 años y nos criminalizaron y nos estigmatizaron por lo que pasó. Y con mucho orgullo lo digo, 6 años después seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha por libertad, seguimos en la lucha por justicia, pero también por la construcción de una verdad que construimos todos y todas. Lo que ocurrió en Atenco no es un hecho aislado, lo que ocurrió en Atenco es parte
de la violencia estructural del Estado contra el pueblo. Y peor aún, aquel que se atreve a luchar y a defender su tierra, a defender su trabajo, a defender su agua, y no importa cuál sea la lucha de la gente. Pareciera que el destino cruel y final es la represión. Y entonces en este caminar creímos que, y hemos entendido que la represión es un círculo, y la impunidad cierra este círculo que hace que la represión y que la tortura sirvan para desarticular los movimientos. Y entonces, ¿qué pasaba cuando nosotras nos parábamos frente a cualquier persona, en cualquier foro, a hablar sobre nuestra lucha, a hablar sobre lo que había ocurrido, sin vergüenza, sin pena y con una posición política clara? Y entonces creíamos que la clave podría venir de ahí. ¿Qué pasa si al Estado le deja de funcionar la tortura? ¿Qué pasa si ya la culpa no es el sello que me acompaña? ¿Qué pasa si ya no soy la mujer violada, sino la compañera que sigue luchando codo a codo con mis compañeros? Y entonces creemos que ese ha sido nuestro sello ahora, de lucha y de participación y de fomento de la colectividad. Tenemos un camino bien largo todavía, porque ahora estamos luchando porque el tema de la tortura sexual en Atenco no se quede en el olvido, pero no olvidamos nuestro fin último, que es la libertad. Y seguiremos luchando y seguiremos participando políticamente y seguiremos reivindicando nuestros nombres, nuestros cuerpos y nuestros ideales. Eso es lo que ha significado para nosotras estos 6 años, dignidad y lucha, no solas, siempre acompañadas de cada uno de ustedes, de cada una, de la sociedad civil, de las organizaciones políticas y sociales, evidentemente del Centro PRO, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, y me arriesgo a seguir nombrando y olvidarme de alguien. Esto ha sido un esfuerzo colectivo, hacemos frente al Estado, no solo nosotras, sino todos ustedes que nos acompañan. Por último, creo que así como se nombran a estos personajes impunes, es de justicia nombrar a mis compañeras que siguen dando esta pelea y que son parte de esta lucha. Ana, Yolanda, Suelen, Cristina, Patti Romero, Patti Torres, Claudia, Edith, Norma, Mariana e Italia, seguimos en pie de lucha y no descansaremos hasta construir justicia, libertad y verdad. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, después de esto ya muy poco me queda por decir, pero les comentaría que estaba yo platicando antier con un compañero precisamente y estábamos comentando que van a imponer a Peña Nieto, ¿sí? Que ahorita en este periodo viene la alternancia en el poder con el PRI y decíamos, bueno, me decía el compañero, fíjate que prácticamente ha hecho lo imposible por ganarse a pulso el PRI esa alternancia en el poder. Y yo le pregunté por qué y me decía el compañero, bueno, checa Oaxaca, estaba Ulises Ruiz, ahí reprimió. Checa Atenco, ¿sí? Estaba Peña Nieto y son de la parte de Atlacomulco. Dice, y ve checando todos los movimientos ahorita que se están dando y cómo están reprimiendo. Tiene que ver mucho precisamente el ganarse a pulso esa alternancia en el poder políticamente. Y sí es cierto, compañeros, o sea, esta represión difícilmente va a parar, ¿sí? Por eso nosotros decimos, no podemos callar esa represión que fue en Atenco,
porque ahora mismo, hace unos días, reprimieron Jojutla, 10 compañeros presos, entre ellos una compañera embarazada que la supergolpearon, ¿sí? A los compañeros de Michoacán, de las casas de estudiantes, en los cuales hay desaparecidos, hay presos, ahorita 13 compañeros presos, ¿sí? Y así podemos ir enumerando uno tras uno todos los golpes que nos están dando, ¿sí? Y que es la criminalización de la lucha, de la protesta social. ¿Y por qué, compañeros? Precisamente porque nos oponemos a que avancen en todos sus proyectos estructurales como Estado, que obviamente responden a un poder y además a toda una burguesía, ¿sí? A partir de esto, ¿sí?, nosotros decimos que lo que hay que crear es esa organización y esa resistencia. Entonces vemos como un compromiso, como una necesidad y como un deber el seguir nosotros de pie. Pero esa fuerza nos la dan ustedes, como decía Italia, efectivamente, porque es algo colectivo. Porque yo recuerdo que desde que se dio lo de Atenco, posteriormente, al día siguiente, yo ya supe que estaban muchos compañeros afuera exigiendo nuestra libertad. Y durante ese año y medio que estuve presa, estuvieron compañeros afuera exigiendo la libertad de todos nosotros. Y durante esos 4 años, hasta que salió el último compañero, seguimos ahí. Y eso se llama solidaridad, compañeros. Y eso se llama organización. Y a eso es lo que le tenemos que apostar. Creo que eso es lo que nos ha dado a nosotros la fuerza, compañeros. ¿Por qué? Porque es cierto que nos meten miedo. Yo soy una persona muy miedosa, se los juro, ¿sí? Nos meten miedo, pero ese miedo se convierte en fuerza. ¿En fuerza por qué? Por esa solidaridad, por esa indignación, ¿sí?, por ese coraje que nos da, pero también por ese coraje que ustedes nos transmiten, ¿sí? Y ese coraje se convierte en dejar ese miedo atrás, en seguir luchando, y entonces en ver que sí es cierto, fue Atenco, y que todavía no está saldado Atenco, que todavía no hay justicia, porque hubo 2 muertos, ¿sí?, Alexis Benumea y Javier Cortés, y que también esa injusticia está pendiente. Pero también vemos que hubo niños violados también ahí en el tutelar, y que muchas compañeras que no pudieron denunciar. Pero que esto también se repite en muchos movimientos y que tenemos que parar eso. Y no lo vamos a parar si no nos organizamos, si no seguimos adelante y decimos ya basta. Y no lo vamos a parar si no vemos cómo construimos un mundo mejor para nosotros mismos. En medida de esto, yo creo que podremos avanzar y empezar a decir que tendríamos esa fuerza para revertir, porque no nada más estoy de acuerdo con la compañera que hay que buscar esas leyes, ¿sí? Estoy de acuerdo en utilizar todos los mecanismos, pero el mayor y lo que nos va a dar la más fuerza somos nosotros, en medida de que nos podamos organizar y esa unidad. Yo soy Adán.
y yo jamás voy a vender mi tierra, porque hemos luchado, hemos sufrido, y hemos sufrido englobándolos a todos ustedes, porque gracias a ustedes, todo lo que la compañera América dijo, es gracias a todos ustedes, porque ustedes son tan grandes como cualquier otra persona que lucha y grita la verdad y grita justicia. Entonces, la denuncia es esta. Esa reunión están con empresas transnacionales argumentando que ya vendí mi terreno y que por eso ellos deben de venderla. Por eso quieren pasar allí una autopista, ahorita atravesando las tierras de Atenco, y no lo vamos a permitir. Y desde aquí le decimos al gobierno o a las empresas que jamás vamos a vender nuestras tierras. Y ya hablaron mucho de un candidato, y no quiero decir su nombre, solo sé decirle que llegue quien llegue, jamás vamos a aceptar vender nuestras tierras y ni tenerle miedo, porque el último paso, si ellos quieren darlo, lo van a dar, porque tendrán la prepotencia y tienen la prepotencia a su favor, tienen toda la forma de destruir un pueblo y lo pueden hacer, pero jamás vamos a desistir, jamás vamos a rendirnos y jamás vamos a decir sí vendemos nuestras tierras. Pase lo que pase, allí estaremos, y no es un reto, porque es nuestro pueblo, son nuestras tierras, y con nuestras tierras jamás vamos a permitir que nadie juegue con ellas, nadie las utilice. El único que tiene decisión y el que debe de decidir qué pasa con nuestras tierras somos nosotros, y nosotros les agradecemos ese apoyo, esa solidaridad, todo lo que han hecho con nosotros. Es muy grande, y la prueba hoy es las compañeras que allí estuvieron solidarizándonos, y nosotros tenemos un profundo agradecimiento hacia esa voluntad que tuvieron, esa represión que tuvieron. No tenemos palabras con qué decirles, compañeras, ¿qué hacemos? Pero hoy, en un foro que tuvieron, me dieron la clave. Ellas no se sienten ni violadas, no se sienten nada, porque ellas dicen que han hecho la lucha y están dando la lucha porque tienen dignidad, porque tienen convicción, y que la lucha sigue, y que lo que les pasó es una parte de la lucha. Pero también allí hubo una representatividad legal, y que está haciendo los trámites legales, pero aquí el Estado de Derecho, el Estado de legalidad no existe, y tenemos que estar unidos como un solo pueblo para que se haga la ley del pueblo, la verdadera ley, porque aquí las leyes nada más están hechas para el propio poderoso, para el que tiene dinero y para los que se agachan ante el dinero, y nosotros no somos nadie, ninguno de nosotros somos agachones. Nosotros somos con la cara adelante y de frente, siempre hablaremos con la verdad, siempre hablaremos con lo que nos corresponde por derecho. ¡Color de la sangre! ¡Los masacrados!